Bueno, buenas noches, bienvenidos. Vamos a trabajar hoy el libro de la sabiduría. Eh, Aunque es un libro bastante corto, solo tiene 19 capítulos, tiene bastante información. Ya está subida en el portal, ya se las mandé al chat, tanto el Word como hay 3 presentaciones de Cautivados por la Palabra que es interesante que vean, pues vamos viendo conforme vamos entrando en el libro, que el libro está formado por 3 partes y entonces debemos de comprender la importancia de este libro porque es como un switch, una conexión entre la teología del Nuevo Testamento y la finalizada del Antiguo Testamento. Entonces, este es el trabajo que vamos a hacer hoy. Antes de empezar, quisiera preguntarles cómo van, porque estamos prácticamente a 2 sesiones más, ya la de hoy no, sin contar la de hoy. Entonces, necesito tener todos sus trabajos, que es muy sencillo, no es cosa complicada. Es la síntesis de cada video, no es que quiera que vayan a hacer un libro de esa síntesis, sino que tomar las ideas más importantes, más relevantes que a ustedes les parezcan y que obviamente está casi igual que el Word, o sea que no hay tal vez 1 o 2 ideas más que hay en el video que en el libro que estamos compartiendo como apoyo a la clase. Pero lo importante es que ustedes noten eso, que se den cuenta de del tema, que sepan tener una mentalidad crítica y darse cuenta por qué estos libros que pertenecen al grupo de sapienciales y que no están la mayoría de ellos en el canon hebreo, por qué para nosotros los católicos tienen un gran aprecio desde el principio de la cristiandad, que han sido utilizados, aunque hemos ido viendo en los demás libros que no entraron en el canon en el primer proceso, que generalmente era porque estaban escritos en griego, porque no utiliza los temas que los otros libros del Antiguo Testamento, y hablamos de eso, la alianza, la elección, eh, pues ese tipo de temas no lo vamos a encontrar directamente en los sapienciales, la reflexión va a ser un poco diferente, pero lo importante para nosotros es ver cómo estos libros de alguna manera iluminan toda la persona de Cristo y hacen la conexión justamente del Antiguo al Nuevo Testamento. Si se han fijado, este es el último libro de los sapienciales. O sea que nosotros estamos ya llegando al final de nuestro material de estudio del trimestre, ¿verdad? Ya están los libros hasta un poquito más, ¿verdad? Porque le dimos la importancia al principio de la palabra sabiduría y cómo debe utilizarse de acuerdo al contexto. Y ya, pues, en este último, aunque no pertenece al canon hebreo, en el cristianismo tuvo mucho impacto desde el principio, ¿verdad? Desde el principio, cuando estamos hablando del principio, es de la formación de las comunidades y la reflexión que éstas hacen. Y si se han ido dando cuenta en cada libro que hemos ido estudiando, pues solo hay una reflexión sobre un tema. Por ejemplo, Job, el sufrimiento del justo, por decir así, pero no logra dar una, una resolución a la problemática, o sea, no da una respuesta a por qué sufre el justo, ¿verdad? Eso es en Job. Y luego el Cogelet y los otros libros que hemos visto también tocan el tema de, por ejemplo, bueno, nosotros que no entendemos el sentimiento de la vida o no tenemos
la sabiduría de la vida y le damos mucha importancia a cosas que realmente no la tienen, pues entonces aquí este libro va a ir dando respuestas que no dieron los anteriores. Y entonces nosotros vamos a ir captando varias cosas a nivel general, hablando teológicamente. ¿Cuál será eso que vamos a ir captando? Uno, que cada texto en la Sagrada Escritura no aborda todos los mensajes, ¿verdad? No aborda todos los temas. Generalmente aborda uno y a ese le da una importancia y un desarrollo. Vamos a poner un ejemplo. Génesis. Bueno, Génesis, si lo vamos a dividir en dos partes, pues la prehistoria del capítulo 1 al 11 y la historia de la salvación que empieza en el capítulo 12 y que llega hasta el día de hoy con nosotros, pues entonces el tema va a ser ese, cómo se empieza a desarrollar una historia de la salvación en Génesis, cómo cómo empieza a trabajar la providencia, el misterio de Dios, cómo empieza a funcionar en la historia humana. Y los primeros 11 capítulos que nos tratan de demostrar cómo vivimos sin esa salvación. O sea que comprendiendo el Génesis, nosotros ya podríamos decir que estamos claros y sabemos qué es o qué significa para cada uno de nosotros el tema soter, o sea, soteriología, el tema de la salvación. Soter, salud, salvación, y es lo que no se tiene cuando nosotros somos protagonistas de nuestra propia historia y no queremos depender de una realidad diferente como la que es Dios y que decimos que es creador, y nosotros no queremos ser criaturas, sino que queremos ser independientes. Bueno, pues no es cuestión de que Dios nos va a castigar por eso, sino que simplemente vamos a hacer uso del libre albedrío, el regalo que Dios nos da es la libertad, podemos rechazarlo y no hacer el bien ni querer tener una relación con Dios, pero obviamente, según la teología, eso tiene sus consecuencias que no son castigos de Dios, sino que simplemente son consecuencias de una elección que yo voy viendo los frutos de ella, porque yo soy la protagonista y obviamente yo soy un ser limitado, entonces no puedo tener toda la visión de las consecuencias que puede tener un acto personal y cómo ese acto personal puede afectar a todo el mundo. Entonces, pero ya los primeros 11 capítulos nos presentan ese escenario sin Dios, cómo se desarrolla. Y del capítulo 12 en adelante, que empieza con el encuentro de Yahvé a Abraham, ya el protagonismo siempre es de Dios, y entonces vemos como esa respuesta de Abraham, que sí quiere depender, que sí quiere tener una relación, una amistad, pues entonces se va desarrollando esa historia progresivamente. Entonces empieza con la elección, luego la disponibilidad de Abraham, como es un periodo pues tribal, o sea, de tribus nómadas, y se va hablando de los clanes, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, entran elementos de envidia, entran elementos de discordia, de mucho conflicto familiar, pero Dios va desarrollando una historia. ¿Por qué estamos haciendo pues como recorrido rápido de forma teológica? Porque ahí vamos encontrando el tema. Ya va entrando el tema de la alianza, que parte después de la elección, ¿verdad? Y la alianza como dos partes que entran a un acuerdo. Y siempre vamos viendo que falla, por muy bueno que sea la parte humana, siempre hay algún fallo. Pues, después Éxodo va a tocar el tema de la salida, de la liberación, Dios nuevamente presente en la historia, actuando,
un Dios cercano, un Dios que escucha, un Dios que actúa, un Dios que acompaña. Lo vamos viendo en el relato, o sea, el mensaje teológico va presentando esa temática, Dios en la historia y sus manifestaciones de salvación, que ya tenemos claro de los primeros 11 capítulos que por nuestros medios no podemos. Entonces vamos viendo esa dificultad que nos da nuestra humanidad, que es perfecta, que es muy buena, pero limitada, limitada desde el principio y en todas sus formas. Y eso es algo que tenemos que aceptar y justamente los libros sapienciales nos van a dar esas reflexiones de la limitación que tenemos y lo que implica realmente la sabiduría. Entonces, así vamos progresivamente con cada libro. Josué con la entrada, Números que presenta la parte de que estuvieron nómadas en el desierto 40 años, el Levíticos, leyes de todo tipo, rituales y Deuteronomio, pues eso ya lo tenemos claro. Siempre es una reflexión que va actualizando estos mismos temas del principio. O sea que el Deuteronomio se va a ir actualizando en cada época. ¿Qué quiere decir? Que toma los mismos temas y los pone en el presente que o se están olvidando o ya no tienen importancia y vuelve a recordarlo. Y luego pues entramos profetas, jueces, profetas, monarquía, todo eso con los mismos temas. Cuando entramos a los libros sapienciales vimos que uno de los problemas es que estos libros no necesariamente tocan esos temas, pero eso no indica que no tengan cierta sabiduría. Pero en el canon hebreo, pues precisamente por no tocar esos temas, porque, ¿por qué? Aquí viene el criterio que nosotros tenemos que ir captando de una mentalidad teológica, o sea, una mentalidad teológica no es una forma de estudio, sino que es entender en nuestra propia experiencia humana la acción que tiene Dios en nuestra vida diaria. No es de vez en cuando, ni a veces, ni solo cuando voy a la iglesia. No, Dios mantiene una relación con los seres humanos diario, todo el tiempo, a toda hora, cuando dormimos, cuando todo, todo, todo. El problema es que no todos entienden las cosas así, ¿verdad? O sea, algunos no entienden esa relación con Dios como alguien cotidiano de todos los momentos. Y sin embargo, eso es lo que vamos a ir descubriendo en cada texto, pero en forma parcial, no en forma total. Entonces, cuando llegamos a la sabiduría, hemos ido viendo los distintos enfoques que va dando cada libro parcialmente, no totalmente. O sea, va a tocar un tema, como ya estaba diciendo, el sufrimiento del justo, la vanidad de dedicarnos a tantas historias, el problema de olvidarnos de nuestras tradiciones, de nuestra fe, los proverbios que hay o los dichos que hay que tanto forman parte de un sentido religioso o cómo lo podemos ir acoplando, en fin, nos va presentando toda esa riqueza cultural, histórica que se va desarrollando, pero eso es como que yo lo tengo que ir desarrollando en mi vida. Si yo lo dejo solo en el texto, pues eso no es tener una mentalidad teológica, aunque estemos estudiando teología, ¿verdad? Eso es nada. O sea, eso es que ustedes tienen una información, como decir, por ejemplo, yo sé hacer un pastel de chocolate y tengo la receta, pero yo nunca lo he hecho, nunca sé cómo sale, nunca sé. Entonces, sí, sí, yo sé que si sigo los pasos de la receta, pues va a ser un pastel de chocolate sabroso. Pero como nunca lo he hecho, nunca lo he probado, pues entonces solo está la literatura. Entonces, cuando nosotros solo tenemos la literatura sin la práctica, o ni siquiera la literatura, solo nos quedamos con la información como en un diario, ¿verdad? Que dice, por ejemplo, se inundó Palín, ¿ok? Ya sé que se inundó Palín. No es lo mismo que si yo voy en el bus y miro esa inundación, ¿verdad?
Entonces siempre vamos a tener esos dos planos en el texto bíblico, el que observa, el que está observando solamente, y el que se mete en el río, el que va a un lugar, a un lago y solo observa el escenario, y el que entra en la escena, o sea, el que entra al lago, el que disfruta de ese momento, de ese escenario y lo comparte. Entonces, cada libro va a ir tocando ese tema desde la experiencia de Dios, y los sapienciales, pues van a ser temas importantes, no tocados en los otros libros, pero que enriquecen la formación en la vida personal de cada uno. Entonces, cuando entramos al libro de sabiduría, pues como todos los libros, ¿por qué ubicamos siempre primero el título? Porque ya se dieron cuenta en todos los libros, por ejemplo, el Pentateuco dice que es de Moisés, bueno, pues ya los estudios demostraron que no, mucho menos el Deuteronomio que va actualizándose en cada época, por ejemplo, ¿verdad? Que ya vimos en profetas que Amós, porque lo escribió Amós, que Oseas, porque, pues no, no lo escribieron, simplemente fueron tradiciones orales que se transmitían y luego se pusieron por escrito. Entonces, el título del libro en el canon hebreo y luego en el canon católico, pues nosotros tenemos que entender por qué se llama como se llama. Luego, ¿quién lo escribió? Pues siempre vamos a encontrar casi el mismo tema. No sabemos quién lo escribió. ¿Por qué? Pues lo tuvo que haber escrito un escriba, ¿verdad? Pero no sabemos el nombre de ese escriba. ¿Por qué lo escribió o para qué lo escribió? ¿Cuáles eran las circunstancias? Tenemos que entrar en cada libro, tenemos que entrar al contexto histórico para entenderlo. Porque si yo no entiendo el contexto histórico, pues entonces ese libro no tiene ningún sentido para mí, menos 2000 años, 3000 años después que lo estoy leyendo. Mientras que si yo encuentro el contexto histórico, voy a ver que hay muchas situaciones parecidas en mi historia. Y entonces el libro sí va a tener algún efecto en mí. Entonces siempre vamos a buscar en cada libro el autor y las circunstancias. Luego hemos trabajado muchísimo, sobre todo cuando yo he dado algunos temas de Biblia, en el género literario, o sea, las características literarias, porque la mayor parte de las personas no entienden, o si lo entienden, no lo aplican cuando leen un texto, que la forma literaria es el vehículo donde va el mensaje teológico. Las personas se quedan con el vehículo y nunca entran al mensaje. Nunca se dan cuenta de ese hilo conductor que va llevando el mensaje, pues de una manera no solo ordenada, sino progresiva. O sea, algo que se dijo en una fase primera va desarrollándose en las fases. ¿Y cómo me doy cuenta yo que las personas no saben eso? Por cuando interpretan el texto, que lo quieren interpretar tal cual está escrito ahí, sin tomar en cuenta la circunstancia histórica y la literaria. Y entonces se hace decir al texto lo que el texto no dice y no se logra jamás entrar al mensaje teológico. ¿Y cuál es ese mensaje teológico? Pues empezó en Génesis 12, del 1 al 3. Ahí empieza la clave, y la clave es Dios que sale al encuentro al hombre, el hombre que da una respuesta o no. En el caso de Génesis 12 sí la da, es Abraham, y sí da esa respuesta. ¿Cómo sabemos que la dio? Por una sola palabra, marchó. Ese es otro tema que debemos descubrir en la estructura del libro. El libro no nos va a dar todos los detalles, cómo marchó, cuándo marchó, qué fue lo que pensó. No nos va a dar toda la información psicológica, emocional. No, no lo va a dar. Solo nos va a dar la acción. Y si yo entiendo la acción, marchó, quiere decir que obedeció, que se identificó con la oferta,
que le está haciendo este ser y que a partir de ese momento no es que la va a hacer totalmente al 100 toda la vida, sino progresivamente va a ir avanzando en ese marchó. O sea, ese marchó es el principio de una caminata en la vida que va a tener presente a ese ser que va a ir caminando con él, lo que nos pasa a cada uno de nosotros. En algún momento habrá un momento de decir sí al Señor, pero ese sí se tiene que ir actualizando cada día, o sea, como Alcohólicos Anónimos, cada 24 horas. Cada 24 horas se empieza y se termina el día con una pequeña evaluación, si lo logré o no lo logré. Si no lo logré, no lo logré, pues pido la gracia para el otro día, para la noche y pues el perdón para este día porque me doy cuenta en lo que falté. Bueno, es lo mismo, se va desarrollando así en la historia, pero eso lo tengo que descubrir yo en la estructura que va teniendo el libro. Y luego el contenido teológico, que es realmente lo que ustedes están estudiando. O sea que ustedes tendrían que poner el énfasis en ese contenido y fijarse claramente el vehículo literario que está utilizando ese contenido teológico. Entonces, ahí tienen ustedes básicamente que el contenido teológico está dividido pues en tres partes. En la sabiduría de Dios manifestada en la creación, en la sabiduría en el hombre y en la historia, y en la sabiduría y la vida futura en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no había vida futura. Por eso aquí la parte apocalíptica o escatológica pues está desarrollada con algo que para nosotros es fundamental. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y por eso compartí 3 videos de la sabiduría, porque justamente va a tocar el contenido teológico de de las 3 formas como reflexiona pues el escritor del libro de la sabiduría en sí, teológicamente. Y por supuesto que necesitamos entrar al tema del Nuevo Testamento, cómo se va utilizando todo este contenido teológico en la persona de Jesús. Y bueno, cuando nosotros hacemos todo ese proceso en el Antiguo Testamento, en todos los textos, que lo deberíamos de hacer porque se nos presenta en la Eucaristía siempre. Primera lectura, Salmo responsorial, segunda lectura y Evangelio. Pues es eso mismo que acabamos de ver. Pues es justamente la estructura, el contenido que lleva ese hilo conductor que llega hasta el día de hoy para ser aplicado. Entonces, esta es la estructura que la vimos en todos los sapienciales. Se tiene que ver en todititos los libros. Si yo entro a un libro sin haber visto toda esta información, es seguro que no entiendo en la perícopa que estoy leyendo. Es seguro. Y es seguro también que la interpretación que yo hago es totalmente vacua, o sea, no tiene valor, no tiene fundamento teológico, tiene ideas vanas, criterios sin fundamento, y bueno, si estoy estudiando y no tengo eso, pues estoy perdiendo el tiempo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hemos hecho en este trimestre y lo que imagino que hacen en cada sesión de Sagrada Escritura, porque eso es lo que hay que hacer para entender justamente el tema. Entonces, si tienen dudas, preguntas, porque entonces de eso se trata el trabajo de todo el trimestre, ya que compartí videos que simplifican la lectura del libro, pues entonces ahí tiene los videos. Haberle oído, visto los videos y hacer una pequeña síntesis, un pequeño resumen, no un libro, ¿verdad? Algo pequeño, pero con contenido, no solo por salir del paso. Pues eso es para ustedes, ¿verdad? Son ustedes los que están estudiando. Y luego, pues, hacer lo que estamos diciendo, leer la introducción y ver esto que estamos viendo aquí en la pantalla
y que está en el Word y en las presentaciones que damos, pues compararlas con lo que dice su Sagrada Escritura, su Biblia, y darse cuenta ahí que lo que estamos diciendo, tanto el video, el material de apoyo y la Biblia, pues es lo mismo. Entonces, luego, si ustedes quieren ir un poquito más adelante, pues buscarán en el catecismo numerales para simplificar esa temática. Entonces, es lo que se ha hecho y estamos pues a finalizar con estos dos temas y ya que ustedes entreguen esos trabajos. No sé si tienen alguna duda o pregunta antes de compartirles la pantalla. ¿No hay dudas? ¿No? No, muchas gracias. Ok. Entonces, vamos a entrar al libro de sabiduría y permítame un momentito, voy a compartirles el Word que ya lo tienen ustedes. ¿Me dicen, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, licenciada. Sí, licenciada, gracias. Ok. Entonces, decíamos que es el último libro de nuestro curso de libros sapienciales y pues es un escrito relativamente pequeño, breve, de 19 capítulos. Es muy agradable la lectura y constituye, fíjese bien, esta línea es importante, constituye el último fruto literario del Antiguo Testamento. Quiere decir que lo último que se escribió del Antiguo Testamento fue el libro de la sabiduría. Y por eso es un eslabón de unión entre la reflexión sapiencial, pues, entonces aquí ya estamos resumiendo todos los libros sapienciales, en la dirección que empieza con Job, o sea, acuérdense que vimos como sapienciales, pero líricos, vimos Cantar de los Cantares y vimos salmos líricos, eran poemas, cantos, no llevaban la temática de todos los libros del Antiguo Testamento, pero como eran cánticos, poemas, acrósticos, canciones, no están mencionados desde los libros sapienciales, aunque pertenecen, porque tienen sabiduría, pero no tienen una temática. Entonces no entran en el grupo, aunque son. Y entonces los sapienciales como tal empiezan con Job, o sea, no empiezan ni con Salmos ni con Cantar de los Cantares, porque los hicimos en una parte diferente, o sea, como los especificamos como libros líricos, poéticos, ¿verdad? Que tienen una sabiduría y por eso no pertenecen a los proféticos, ni a los históricos, ni al Pentateuco, sino entran entre el tema de la sabiduría, aunque no utilizan un tema específico. Vimos que hay muchos temas en Proverbios, hay muchos temas en los Salmos y hay también, pues, en Cantar de los Cantares, un tema que tampoco menciona a Dios, pero que da una gran ayuda al tema del amor. Bueno, entonces, el tema de Job, que empieza, ¿verdad?, con los sapienciales y que luego continúa con Cogelet, ¿verdad?, y que después se desarrolla en el Nuevo Testamento como una síntesis. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros vimos Job, vimos todo lo que ya dijimos anteriormente, pero no vimos una conclusión que nos ayudara. Se quedó abierto el libro, no dio una respuesta, aunque
toca el tema, no da una solución, por decir así. Y Kohelet también toca el tema, otros temas, ¿verdad? Del sentido de la vida, pero tampoco da soluciones. Pero luego el Nuevo Testamento, ahí sí que se encuentra la solución. O sea que tenemos que hacer esa conexión, ¿verdad? Esa unión entre todos los libros del Antiguo Testamento y luego la respuesta que da la persona de Jesús. Entonces, ¿dónde encontramos esa respuesta? Pues en la cruz de Cristo, ¿verdad? Y ya te recordarán ustedes cómo la predicación que nosotros decimos en nuestra Eucaristía diaria, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, esperamos tu venida. Ok. Y vemos cómo Pablo dice, ese querigma o ese anuncio, pues, ¿qué pasa? Pues es una locura, es una locura para algunos, lo que para nosotros es la fuerza de Dios y la sabiduría de Dios, para unos es un escándalo, para otros es una locura. ¿Cómo puede ser un marginado, un hombre cualquiera que está muriendo ahí más que fracasado, desnudo ante todo el mundo? ¿Cómo eso puede ser la fuerza de Dios? ¿Cómo puede ser la cruz, que es un martirio, y justamente pues dada a los rebeldes, a las personas que no tienen quien responda por ellos? ¿Cómo eso puede ser la sabiduría de Dios? Sin embargo, si nosotros vamos entendiendo la temática de Job, de Kohelet y de los otros libros que hemos ido viendo, vamos a ir entendiendo por qué sí lo es, por qué sí es la sabiduría. Ahora, si nosotros no hemos entrado a los textos, ni siquiera hemos visto los videos, por supuesto que vamos a seguir igual y tampoco vamos a entenderlo, ¿verdad? Porque pues ahí está el tema, para leerlo y para estudiarlo, pero si no lo entramos, pues igual no lo vivimos, no lo entendemos y seguimos diciendo lo mismo, que Dios mandó a su hijo a que lo matara para que nos salvara a nosotros, cosa que no pasó así, ¿verdad? Y entonces la explicación sapiencial nos la da el libro de la sabiduría, que es el amor de Dios y que luego se refleja en el Nuevo Testamento en ese amor de Dios en la persona de Cristo. Pues una persona que dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy, o sea, la dona. Entonces desde ahí que habrán muchas citas que dice que Dios lo mandó, que Dios lo mató, que Dios, bueno, que desde el principio Dios eso quería, que esa era la misión de Jesús, que lo mataran. Pues otra vez hemos leído parcialmente versículos sin llegar a la absoluta reflexión que la da las palabras de Jesús, claramente, ¿verdad? A mí nadie me quita la vida, yo la doy. Y luego en la cruz nosotros lo oímos, ¿verdad? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces es un asumir todo eso que recibe, reciclarlo en amor y presentarlo al Padre. Al menos eso dice la carta a los hebreos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos como un collage poniendo en un gran mosaico o en un gran rompecabezas cada figurita para ir entendiendo toda la acción de Dios en la historia? Entonces, esa explicación sapiencial, pues la da el libro de la sabiduría. Entonces, si el libro de Job introduce la idea de un Dios, fíjense bien en esta forma como está escrita. Si se introduce la idea de un Dios trascendente y misterioso, o sea, es el misterio del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, trascendente, Dios está lejos, fuera de nosotros, omnisciente, lo sabe, entonces lo permite. Supuesto que Job lo está utilizando como un vehículo literario de diálogo. Es cuando decía, a veces nos quedamos en el vehículo literario, ¿verdad? O sea, en el género literario. No nos damos cuenta de los personajes y decimos, bueno, ahí, ¿qué pasa? Le está dando permiso a Satanás para que nos haga pues todo lo que quiera. Y vemos después que las personas le echan la culpa a Satanás de todo, se tuvo la culpa de todo lo que estamos haciendo. De hecho, a veces hasta hay programas, dice, ¿verdad? Que dicen así,
Satanás me obligó a hacer tal cosa. Bueno, no hay tal. Entonces, aquí Job introduce esa idea de un Dios trascendente, misterioso, omnisciente, que todo lo sabe, ¿verdad? Pero ¿cuál es la actitud del hombre ante este Dios? Así lo presenta Job. Pues lo debe reconocer, el hombre debe reconocer sus límites, debe conocer la sobretrascendencia y sabiduría de Dios, pero como sometido a esos límites, a lo que pase. De hecho, también vemos eso, que la gente muchas veces cuando ve un desastre natural, pues dice, ¿verdad? Pues es la voluntad de Dios. ¿Y qué te podemos hacer nosotros? Pero no está hablando de eso así, ¿verdad? Sino que es Job que está hablando eso, es una idea que está, pero es Job. Y ya ubicamos a Job en el periodo patriarcal y por eso vimos en la época en que se escribió, en las circunstancias, ya pasaron muchas reflexiones que fueron superando esa idea de Job. Ya se habló también en Job el tema pues de que si hago el bien, recibo el bien, y si hago el mal, recibo el mal, ¿verdad? Eso ya fue superado después por otros libros, pero como ahí Job dice eso, yo me quedo en eso. Pues hoy si estamos estudiando, sabemos que no nos podemos quedar en eso, porque esa es la idea, la presentación de un libro que es importante, que es revelado, que da ese sentido, pero que está superado, ¿verdad? El hombre tiene que actuar entonces entendiendo sus límites, acatando los designios con confianza plena. Eso sí va a tener un sentido, pero debemos de matizarlo, ¿verdad? No es un sometimiento así porque ni modo, pues, ¿qué remedio tengo? No, sino que sus designios se asumen con esperanza, se asumen desde una promesa hecha por él. Entonces, cuando vamos entendiendo cómo se van asumiendo, no es una obediencia de sometimiento porque no puedo hacer otra cosa. Porque también hay otra cita, eso lo hace un esclavo. Y luego Jesús dice, ya no son esclavos, son hijos, son amigos. Entonces, resulta que hay una forma de relación diferente. También eso lo podemos ir viendo en el desarrollo de la temática de los libros. Entonces, Job presenta esta realidad y presenta el tema de ese designio de confianza, pero obviamente lo presenta con una forma literaria como de un cuento. O sea, él aceptó todo obedientemente, realmente las primeras partes nunca renegó de Dios, bueno, y además vivió muy feliz, Dios le volvió todo y todo colorín colorado, este cuento se acabó. Y ya está, todo fue muy bien para Job. Está esa etapa, pero esa etapa es puesta en plenitud en la persona de Jesús. Y Cogelet va a mostrar otra parte, ¿verdad? Que es la de muestra la insuficiencia de una razón o de una inteligencia que no sabe dar el verdadero sentido a la vida presente. Eso es más que común, ¿verdad? Entregamos la vida a cosas, a personas, todo que son limitadas, pero consideramos que ahí está nuestro sentido de la vida. Bueno, como son varias, todavía nos quedan 2 sesiones y el libro de la sabiduría hace como esa unión. Hoy entran ahorita ustedes en su receso y vamos a continuar, aunque no avancen rápidamente a terminar el libro hoy, porque vieron ustedes que son 3 videos. Así es que si quieren, pues van a su receso y nos vemos en 15 minutos. Gracias. Bien, gracias. Bueno, entonces estábamos diciendo que en Job nosotros encontramos esa introducción
de ese Dios trascendente que lo es, misterioso que lo es también, omnisciente también lo es. Pero ya en el Nuevo Testamento nosotros encontramos a un Dios que se encarna por amor a la humanidad, se encarna, por amor al proyecto de Dios y por amor a la humanidad. Entonces, ya no es solo trascendente, es inmanente, porque está con nosotros, camina con nosotros. En el Antiguo Testamento también estaba, caminaba y todo, pero lo consideraban más trascendente, solo a veces, solo en momentos, manifestaciones especiales. A ver, nosotros, a partir de Jesús de Nazaret, con su pasión, muerte y resurrección, esa presencia es siempre, inmanente. Y más que misterioso, es cercano, solidario, compasivo. O sea, también lo era en el Antiguo Testamento, pero ahora está en carne, encarnado. Entonces, nuestros sentidos lo perciben. Omnisciente, pues también, pero hoy es vulnerable. Siempre, también en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento eso es más sensible a nuestros sentidos, a nuestra visión, a nuestra cercanía, porque es un humano cercano a nosotros, es Dios hecho hombre. Entonces, tenemos esa realidad en Job y entonces no podemos seguir repitiendo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, porque Jesús dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Y entendemos un Dios que se da siempre, pero también tenemos que entender que somos criaturas contingentes, hemos dicho. O sea, que hoy estamos y mañana no. Entonces, todo tiene un límite. La vida eterna será para después de la muerte. O sea, es el tema que va a utilizar sabiduría. Pero luego en Cogelet, que vamos a ver que la razón es insuficiente para entender esto, pues es insuficiente. Por mucho que nosotros seamos muy inteligentes, con mucha capacidad de comprensión, pues siempre tenemos límites. Y entonces en esos límites nosotros comprobamos que no somos capaces de darle el verdadero sentido a la vida presente porque se ignora la esencia. Generalmente nosotros nos fijamos en imágenes de las personas en distintas circunstancias, pero lo importante es la esencia del ser humano, ¿verdad? Eso no lo tomamos mucho en cuenta. Y entonces, al no tomarlo en cuenta, pues hay una serie de desfases que se van dando. Todo esto, el libro de la sabiduría va superando tanto la perspectiva de Job como la del Cogelet. Cuando estamos hablando de que va superando, es decir, que va a dar una perspectiva mucho más desarrollada, mucho más actualizada, con una visión más en conjunto, no tan limitada. Entonces, va ofreciendo una clave de lectura más amplia, más completa en relación a la existencia humana. El libro, haciendo uso de una refinada retórica, pues la retórica es la capacidad de dar un discurso, pero no un discurso que no se sabe dónde empieza y dónde termina, sino muy organizado, muy sistematizado y sobre todo con argumentos muy bien fundamentados. Entonces, el libro hace uso de eso, de una retórica filosófica, o sea, de un pensamiento maduro, sereno, sin tanto prejuicio, ¿verdad? Y de una hermenéutica bíblica, es decir, que utiliza las características del hebreo para ir utilizando. Aquí entran dos culturas. Utiliza toda la capacidad literaria que tiene el pueblo hebreo, sobre todo en relación a sus tradiciones y su fe, que es monoteísta, y luego la retórica, o sea, la forma como va a transmitir
esa, esa riqueza hebrea, pues lo va a presentar de una manera tan bonita que clarifica el hombre, el misterio del hombre a la luz de la verdad, revelada de una vida ultraterrena. O sea, por ejemplo, la vida terrena puede continuar, o sea, puede trascender y puede perdurar, ¿verdad? Para siempre, pero, pero el centro de esa realidad es Dios. Entonces, por lo tanto, solo con Dios se puede alcanzar esa claridad y esa plenitud que en la vida terrena la logramos avanzar, pero no en plenitud. Si le queremos dar toda la plenitud que Dios quiere que tengamos, pues esa es la sabiduría, de acercarnos justamente a esa realidad y no alejarnos, ¿verdad? Porque el libro va a presentar ese tema de que la sabiduría va a ser el que yo vaya encontrando como que en todas las circunstancias de la vida, en todos los momentos bonitos o no bonitos, fáciles o difíciles, yo vaya encontrando que cada una de esas circunstancias me acercan a Dios, o sea, encontrar el rostro de Dios amoroso, o sea, no el rostro de Dios castigándome porque hice algo mal, sino el rostro de Dios amoroso acercándome a esa realidad que es de Él, ¿verdad? O en el caso de que no, pues me alejo, si las circunstancias hacen que yo niegue esa realidad porque me parece algo que me supera mi propia fe, ¿verdad? Entonces, de este modo, sabiduría ofrece una perspectiva admirable para que el hombre oriente su vida a una comunión con Dios en el horizonte de la verdadera sabiduría que está en Dios. O sea, la sabiduría no es leer tantos libros, no es tener muchos conocimientos, porque por muchos conocimientos que tengamos, siempre van a estar limitados. Imagínense ustedes que ya pronto van a ser los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y las personas para ser exitosas y sacar una medalla de oro es en una sola capacidad, o sea, si es natación, si es boxeo, bueno, solo en una. Eso ya demuestra un límite. No pueden sacar medallas de oro en todo. Y para tener esa capacidad de sacar una medalla de oro, tienen que entregarle la vida a eso hasta cierta edad, porque esa edad ya tendrá que tener un límite y ya no podrá hacerlo. Ok, pues todo eso nos demuestra el tema de la limitación, pero en Dios no hay esa limitación. Entonces, por eso la sabiduría va a dar esa perspectiva. Habla de Dios a través de las cosas creadas y de la historia de la salvación y cómo Dios es la plenitud de la vida. Entonces, básicamente, tenemos que este libro va a ser una síntesis de los sapienciales, no dando una conclusión final, sino abriéndonos pues una vereda para el Nuevo Testamento y ver muy fácilmente cómo Jesús viene a ser la sabiduría de Dios. Entonces, es algo como muy bonito. Luego nosotros, como hemos visto en todos, el título, por qué se llama como se llama, el tema del canon, si está o no está como libro inspirado y revelado, y el texto, o sea, el contenido, cuál es la temática que utiliza. Entonces, hablando de eso, en los antiguos manuscritos griegos, que es la lengua con la que está escrita este libro, ¿verdad? La obra lleva el nombre de Sofía, Salomón. Sofía es sabiduría, ¿verdad? En hebreo. Entonces es la sabiduría de Salomón. Así, en los primeros manuscritos, o sea, en los primeros libros que se escribieron sobre este tema, llevaban ese nombre. Pero sucesivamente se fue dando otros títulos. Por ejemplo, hoy tenemos el libro de la sabiduría. ¿Y por qué tiene ese nombre hoy en la Biblia este libro? Pues lleva un proceso.
En primer lugar, fue designado así por versiones latinas, no hebreas, muy primitivas. Y luego la Vulgata, que ustedes ya saben que es la traducción que hace San Jerónimo del griego al latín, pues él le pone todos los libros anteriores, Proverbios, Eclesiásticos, todos esos libros eran libros que tenían el nombre de la sabiduría, ¿verdad? Porque de alguna manera había una sabiduría en esos textos. Pero en el transcurso del tiempo, se le dio solo a este libro el nombre de libro de la sabiduría. ¿Por qué? Porque tiene un carácter eminentemente sapiencial superior a los demás escritos sapienciales que hemos visto. Porque aunque no nos da una conclusión plena, nos da como el perfil humano de lo que es la sabiduría. Entonces, el libro de la sabiduría no pertenece al canon hebreo. Motivo por el que se enumera entre los libros deuterocanónicos. Esto lo hemos hablado en otros libros que ustedes han de recordar, de los sapienciales, y es importante sobre todo cuando dialogamos con otros movimientos cristianos como los protestantes, ¿verdad? ¿Por qué ellos no lo tienen y por qué nosotros sí? Y entonces aquí está la respuesta, ¿verdad? De por qué ellos no lo tienen, porque el libro no fue escrito en hebreo desde el principio y no pertenece al canon hebreo. Pero la redacción que estaba en griego, aunque tiene influencia semítica, o sea, hebrea, te va dando cuenta uno de las circunstancias, no solo del lugar, sino también del lenguaje, lo que hemos visto en distintos libros como Cantar de los Cantares, que al redactar la geografía, las flores, los olores, las costumbres, se va ubicando en un lugar el texto, ¿verdad? Entonces, no solo por el griego, sino también por ese desarrollo, por el lenguaje que usa, se va sacando la época, la localidad, y entonces, por todas esas razones, que obviamente no son hebreas, no son judías y no pertenecen al territorio de Palestina, seguramente por esas razones el libro no entró a formar parte del canon hebreo, o sea, de las Biblias, de las escrituras de Israel. Sin embargo, aparece en todos los manuscritos de los 70. Entonces, en estos manuscritos ya encontramos que este libro está en el canon cristiano y que de alguna manera fueron perpetuando cuando nosotros hablamos de tradición, o sea, nosotros hablamos de Sagrada Escritura, del magisterio y de la tradición. Entonces, cuando nosotros hablamos de personajes como los primeros padres o los padres apostólicos, que son como la segunda, la tercera generación después de los apóstoles, vamos dándonos cuenta de que estos personajes ya utilizan este libro, sobre todo Clemente Romano, más o menos en el siglo II, y luego San Agustín más adelante, que es en el siglo III. Entonces vamos viendo a distintos personajes que en ningún momento, pues, no está en el canon hebreo, pero lo utilizan sobre todo para formaciones catecúmenas o para temas litúrgicos. Entonces, eso nos va dando un criterio de por qué es que nosotros lo tenemos. Porque recuérdense a ustedes que nuestro cristianismo no empieza hace 500 años, ¿verdad? Por eso hablamos de tradición, porque viene actualizándose el misterio, la persona de Jesús, el mensaje que se ha dado, pues se va desarrollando, actualizando, proponiendo con un lenguaje que las personas puedan captar para poderlo encarnar. Y entonces afirma
San Agustín que el libro de la sabiduría mereció ser leído por los lectores de la Iglesia de Cristo durante largos años y ser escuchado con la veneración que corresponde a la autoridad divina por todos los cristianos, desde los obispos hasta el último penitente y catecúmeno. Entonces se dan cuenta ustedes de que hay pues las primeras comunidades, que son muchas, muchísimas comunidades, no solo las que nosotros vamos entendiendo Oriente y Occidente. Cuando vemos estos textos, vemos que hay escritos en armenio, que hay escritos, por ejemplo, lo vamos a encontrar en la localidad de Alejandría, Egipto. Entonces, hay coptos, hay muchísimos grupos que hoy todavía existen, aunque no en una cantidad grande, pero tienen todavía su tradición, son cristianos, no entran en comunión con el Papa porque pertenecen a la Iglesia Ortodoxa, pero todos ellos utilizan esta escritura. Entonces, entre los protestantes, aunque el libro de la sabiduría fue inicialmente reconocido como inspirado por los reformadores, terminó por ser excluido del canon y caer bajo sospechas por inexactitudes doctrinales. Entonces, muchas veces, ya decíamos en los libros anteriores, porque no utilizan la temática, porque hablan de Dios de una manera, pues tal vez demasiado coloquial. En el caso de sabiduría, vamos a ver cuáles son las circunstancias en las que está escrita y las razones por las que no es aceptado incluso por otros movimientos cristianos que parten del protestantismo, ¿verdad? Y vamos a ver que además de haber sido utilizado por San Agustín, por otros padres de las primeras comunidades, de los primeros siglos, también hay códices de iglesias o de comunidades como las que les decía, los armenios, los coptos, que van reconstruyendo el texto, y dice que la versión más original o primitiva es la de Ítala, que la ubican en el siglo II después de Cristo. Es realmente cercana esa, ¿verdad? Y acuérdense que casi todos los libros, antes de ser puestos por escrito, pues tenían sus tradiciones orales, o sea, se transmitían oralmente. Entonces, esta es una versión muy antigua que existe, que contiene mucha fidelidad a la de la Vulgata de San Jerónimo, y entonces vamos viendo que, pues cuando San Jerónimo hace la traducción, pues prácticamente la va a traducir exactamente casi sin hacerle cambios, ¿verdad? Porque no sabía exactamente en dónde estaban las sospechas de que no era inspirado o no, pero sí estaba cierto de que era utilizado por la comunidad cristiana. Entonces la pone en el canon y sin hacerle muchos cambios hermenéuticos, sin enmendar el texto que estaba utilizando para traducirlo, ¿verdad? Luego vemos el autor, entonces, ya decíamos que el libro mismo dice que el autor es Salomón. Y así aparece en los primeros versículos del manuscrito griego atribuido a Salomón, sobre todo en el capítulo 9 del 7 al 8. Ahí se presenta como, no exactamente dice que es Salomón, sino que dice que el autor pues es alguien que es el rey de Israel y que es descendiente de David y que ha construido un templo. Bueno, pues entonces nosotros, si esos son los adjetivos o las alusiones que se da al personaje, pues en automático nosotros decimos, bueno, ese es Salomón, está hablando de Salomón. Sin embargo, en el siglo IV, San Jerónimo, consciente de la lengua en que había sido escrito el libro, o sea, que era en griego,
sea, ese fue el original que se escribió. Y Salomón pues no hablaba el griego, ¿verdad? O sea, era un periodo mucho anterior. El griego es cuando el imperio, es un poquito unos siglos antes de Roma, 2 siglos antes de Roma, que Alejandro Magno entra con todo su ejército a todos estos continentes, y entonces San Jerónimo está consciente de esa realidad histórica y que el libro está escrito originalmente en griego y es la primera realidad para decir, pues no pudo haberlo escrito Salomón, ¿verdad? Y luego San Agustín, que a diferencia de San Jerónimo, siempre admitió la inspiración del libro como parte, aunque no estuviera directamente en el canon católico, lo utilizaba, se expresa a favor de que el autor del libro no es Salomón, aunque tengan diferencia en que si es inspirado o no. De hecho, la redacción del libro es en griego y el estilo de la obra, las citas que hace el autor, siempre conforme a la versión griega de los 70, que eso está ya puesto en el siglo 3 y 2 antes de Cristo. O sea, imagínense, esta escritura se hace 200 años, 250 años, 200 años, 150 años, ese parámetro entre 150 y 300 años, por decir así, es cuando se escribe esta obra. Y entonces, dentro de la obra, nosotros vamos a ver que nosotros vamos a captar que el que está escribiendo conoce la cultura egipcia, conoce la cultura griega, la helenista, conoce la filosofía platónica y la estoica. Entonces, es una persona que por su contexto social, cultural, no pertenece al periodo de Salomón, pertenece a otro tiempo, a otro momento de la historia. Y entonces todo eso va favoreciendo la opinión que no se sabe directamente el nombre de la persona que escribió, porque ya eso lo hemos visto en varios libros, que no se sabe el autor directo, ni si fue una comunidad. Sabemos que son tradiciones orales que se ponen por escrito, pero el escritor final, pues tendría que ser de un escritor de Alejandría, ¿verdad? En una época, ya decíamos, muy cercana al tiempo de Jesús, 200 años, conocedor del griego, con amplios conocimientos de la cultura y de la literatura helenística, porque es la que utiliza en el texto y es la razón por la cual no pertenece al canon hebreo. Habría sido además posiblemente un judío de profunda religiosidad, como evidencia la familiaridad con la que él utiliza las tradiciones hebreas. Fíjense todos los detalles que uno saca de la lectura del texto, pero obviamente no es una lectura superficial, sino que estamos entrando en el texto, viendo los personajes, viendo la geografía, ubicándolo en una historia, en una cultura. Vamos, y todo eso lo dice el texto. Todo eso no lo está inventando nadie, lo está diciendo el texto en determinados versículos o capítulos. Y eso lo encontramos en los capítulos del 10 al 19, ¿verdad? Y cómo él va utilizando esa tradición hebrea, su religión, o sea, su fe monoteísta. Y posiblemente era un personaje judío, igual que Pablo. Acuérdense ustedes, Pablo era judío porque sus papás eran judíos, había nacido de una mujer judía, pero nació en Tarso y era ciudadano de Roma. Bueno, pues ya vamos viendo estos personajes que traen esa fuerza del monoteísmo israelita, pero que están ya inmersos en otras culturas. Dice que es necesario advertir, sin embargo, que el autor manifiesta una mentalidad abierta,
Vean lo que hace el relacionarse con distintas culturas, no estar hermético en un solo pensamiento. Y esta posiblemente es otra de las razones por las cuales no pertenece al canon hebreo, ¿verdad? Porque hay cierta apertura a otras formas de expresión religiosa, pero teniendo un fundamento claro. Es decir, está abierto al diálogo, está abierto a discutir, a presentar sus enfoques como las otras culturas, pero sin dejarse influenciar. De alguna manera utiliza el lenguaje, utiliza los conceptos, aunque no comparte las corrientes de pensamiento de su tiempo, que son incompatibles con su fe. Fíjense que eso es sumamente importante que lo tomemos en cuenta, porque de eso se trata también el cristianismo, ¿verdad? De estar en el mundo sin pertenecer a él. Es esto que están encontrando aquí. O sea, nosotros podemos utilizar el lenguaje, podemos entender los conceptos, podemos incluso captar las ideologías, ¿verdad? Pero hay cosas que pertenecen a la fe y que no son compatibles con esa fe. Hay muchos temas actuales que uno puede entrar en diálogo y puede argumentar inteligentemente tanto la otra parte como uno, pero darse cuenta que hay cosas que por muy razonables que puedan parecer en otra mentalidad de otra cultura, no son compatibles con lo que yo creo. Entonces, eso es sumamente importante tomar en cuenta, ¿verdad? En este sentido, es posible, entonces, que el autor del libro de la sabiduría, movido por un interés pedagógico religioso, hubiera querido expresar su tradición judía a través de las categorías de la filosofía griega que se utilizaba en ese tiempo. Y lo que buscaba era defender la integridad de la tradición hebrea, ¿verdad? Ante los límites intelectuales de la segunda. Es decir, los filósofos griegos pues tenían un pensamiento muy lúcido, grandes diálogos, grandes aperturas de temas sumamente importantes. Y eso era bueno y sigue siendo bueno y se sigue estudiando. Pero hay cosas que no se absorbieron totalmente. Hubieron elementos que ayudaron incluso al cristianismo y otros que fueron desechados porque no son compatibles con la fe cristiana o incluso en el caso de los hebreos con la fe judía, ¿verdad? Entonces, para ellos eso era la cultura pagana y ya saben que tenían un hermetismo total con esa cultura. Bueno, nosotros en el Nuevo Testamento vemos a Jesús que no tiene esa postura, ¿verdad? Justamente el tema de sus comidas que escandalizaba tanto era por eso, porque él estaba abierto a relacionarse y qué mejor que relacionarse en una comida donde se comparte una amistad, una relación más íntima, no superficial, con otras mentalidades, otras ideas. Pero a Jesús no le cambiaban la idea, ¿verdad? Es decir, Jesús tenía argumentos muy firmes, unas fuentes muy básicas para razonar, para argumentar los cuestionamientos que le hacían. Aun cuando le quisieran poner en ridículo o ponerlo en un compromiso de no saber cómo responder, porque cualquiera de las respuestas que diera iba a ir contra él, pues él sabía siempre argumentar desde su fundamento, que era la relación íntima que mantenía con su padre. Entonces, aquí vamos viendo que esta realidad, pues ya la vive el autor del libro de la sabiduría, ¿verdad? Va tratando de
de introducción. Hoy se le llamaría eso inculturación. Entrar el evangelio no quitando la riqueza de las culturas, sino desarrollándolas, haciéndolas más proactivas y con un sentido humano más grande. De algunas cosas, porque habrán otras que obviamente no se pueden aceptar porque va en contra. Entonces, hoy día existe un acuerdo cada vez mayor en reconocer que el libro, si ustedes se fijan, cuando hablamos proverbios, cuando hablamos salmos y cuando hablamos incluso eclesiastés y eclesiástico, hemos visto que el tema va mezclado con muchas ideas, no es sistemático, no es tan orgánico, se va incluyendo una idea, como que va viendo las circunstancias y poniendo esta idea, cosa que en el libro de la sabiduría no pasa así. Hay una unicidad del autor, hay una unidad en el tema de la obra. Hay una finalidad teológica muy importante. Hay una uniformidad de lengua, es decir, no utiliza muchos estilos, sino que utiliza la lengua griega, utiliza el pensamiento griego, pero lleva su tradición, o sea, la conoce, la transmite, la utiliza para transmitirla, pero en ella entra pues su tradición y su fe hebrea. Eso es importantísimo notarlo porque eso es lo que nosotros tendríamos que hacer en la evangelización, ¿verdad? Pues no se trata de convencer ni de imponer, sino que se trata de dialogar, pero con argumentos importantes y bien fundamentados. O sea, no porque Dios te va a castigar, porque Dios te va a... No, sino que las razones verdaderas. Y entonces esto lo vamos a encontrar en este libro. Recursos y procedimientos literarios muy significativos. Utiliza muchas veces las palabras cuando en un texto se repite varias veces una palabra es porque ésta tiene una fuerza, tiene un mensaje implícito que va recorriendo el escrito. Y entonces desde esa perspectiva revela que el autor tiene una personalidad literaria bien definida. Entonces, volvemos al punto de origen, atribuida a Salomón, no puede ser, ¿verdad? Ese ponerle la autoría a Salomón, aunque está escrito en el texto, no directamente porque mencionan a Salomón, sino porque al dar sus definiciones nosotros pensaríamos que es Salomón, eso debe ser, pues, no considerado como verdadero, con toda seguridad, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué está escrito así? Porque es un recurso literario utilizado en aquel tiempo, no para engañar, ¿verdad? Sino que simplemente se llama pseudoepígrafo y lo que hace es, para que el texto tenga importancia, pues se le pone el nombre de un personaje importante y así las personas se acercan al texto. Eso pasa también en Pablo. Hay cartas de Pablo que cuando leemos la introducción y todo, nos dice ahí, pues posiblemente él no le escribió, tiene su pensamiento, es por ejemplo la Hebreos, que no es una carta, y que generalmente las personas la estudian como una carta de Pablo, ¿verdad? Y no es una carta, y tampoco la escribió Pablo. Pero bueno, todo eso no entra en el corpus paulino, pero es la forma como un personaje importante de las primeras comunidades en el tema del Nuevo Testamento, pero en el tema del Antiguo, alguien importante como Moisés, pues todo el Pentateuco para darle la importancia a esos 5 libros. Al ser una recopilación de tradiciones orales que se pone por escrito, pues lo escribió un agiógrafo, un escriba, no sabemos quién, bueno, se le pone el nombre de Moisés, pero luego los estudios demuestran que no es así. Por la época en que se escribe, por la forma como se escribe, por el lenguaje que se utiliza. Entonces, eso lo hemos visto en varios libros y también se ve en los evangelios, ¿verdad?
aunque nosotros digamos Evangelio según San Mateo, según San Lucas, según San Juan, según la comunidad formada por. Difícilmente, si se escribieron 80 años, 90 años después de la pasión, muerte de Jesús, y casi todos han muerto en el año 64, 68, pues no pudieron haber escrito más, ¿verdad? Entonces, pero sí formaron comunidades. Y en esas comunidades, pues se recopilan los hechos, los dichos, y se ponen por escrito. Entonces, eso lo vamos viendo en distintos libros, aún en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿a quién va dirigido? ¿Quiénes son los destinatarios? Ya con lo que hemos hablado, pues ya sabemos un poquito, ¿verdad? Porque ya hemos hablado de cultura, ya hablamos de paganismo, ya hablamos de una tradición hebrea. Y entonces, de todo esto que hemos hablado del escrito, se puede deducir con gran probabilidad que el libro estuvo dirigido primariamente a los judíos. Acuérdense que así pasa también con las comunidades que Pablo va trabajando, ¿verdad? Primero se dirige a los judíos de cada lugar y luego, pues, dependiendo de las circunstancias, va a otros grupos. Lo mismo aquí, primariamente va dirigido a judíos. ¿De dónde? Pues no de Palestina, sino de Egipto, que vivían en un mundo culturalmente surcado por el atractivo de la cultura helenista. Eso ha pasado con Israel todo el tiempo, aún dentro de Palestina. ¿Por qué? Porque ellos fueron invadidos por muchísimos imperios, empezando por los caldeos, por los persas, por los babilonios, por los griegos, por los asirios, por los sirios. Es la franja que conectaba los tres continentes, Europa, Asia y África, y entonces todos los imperios que que iban prevaleciendo en el tiempo, pues entraban a este territorio, o se los llevaba al exilio o los dominaba ahí dentro. Entonces, siempre, desde que ellos entran a Canaán, a ellos les atrae la religiosidad que tienen estos pueblos. Entonces, obviamente, en Egipto, pues ustedes ya saben toda esa cultura. Ellos no tienen libros sagrados, tienen lo que se llama el libro de los muertos, ¿verdad? Y entonces tienen toda lo cual no significa que no fueran religiosos. Eran monoteístas, pero el culto se le daba al dios Ram, o sea, Sol. Y entonces es muy obvio que si el sol sale, que si no sale, que si llueve, que si no aparece, y toda una ansiedad y angustia de que si esa divinidad la tenemos enojada y entonces no va a salir y entonces no va a haber vida y entonces el Nilo no va a crecer y entonces la lluvia no va a venir. Bueno, todas esas circunstancias naturales que eran interpretadas y que tenían su cierta pues comprensión de lo que estaban viviendo, pues les atraía a todo el mundo que vivía ahí. O sea, era fácil contagiarse. Como hoy es muy fácil contagiarse con distintas ideas que se presentan, es muy fácil, incluso en temas de religión, ¿verdad? En relación del cristianismo. Hay tantas ideas que se tienen de Dios, hay tantas maneras de presentar a Jesús y de domesticarlo y hacerlo como más agradable a los destinatarios para que les atraiga, pero se desfigura la persona. Entonces eso es lo que está pasando con este libro, ¿verdad? Él seguramente vive en ese lugar, en Alejandría. Hay una cultura atractiva de la forma de vivir. El Nilo hace que el lugar sea un lugar con mucha riqueza de cultivo, con mucha capacidad de construcción en los terrenos. Y entonces el autor se dirige a ellos y en primer lugar a los que sufrían por su fidelidad religiosa. Siempre pasa eso, hoy también. Cuando una persona tiene una manera de pensar diferente a la común, ¿verdad? Y la común puede ser
que también yo soy cristiano, pero no pienso así, y yo creo en esto y creo en aquello. Entonces, a veces cuando uno quiere mantener esa firme convicción sobre temas específicos y vitales de nuestra fe, pues la gente dice, bueno, pues eres fanática, eres esto, hay distinta manera de interpretarlo. Pero el autor se dirige a ellos porque son rechazados y básicamente lo que trata es de animarlos a reforzar su fe, eh, dándoles los argumentos suficientes para entender que esa fe tiene valor y un valor de siempre, no es un valor que dijera yo solo momentáneo o interesado. No se trata de saber cómo es la relación que se tiene con ese ser para saber el valor que tiene el acto, o sea, la intención cuando yo actúo, cuál es la fuente de esa intención. Si esa intención es una intención egoísta porque yo quiero sacar ventaja, o si es una intención verdaderamente de responder a un amor que ya he recibido. Entonces, el autor trata de animar, de reforzar esos valores de la fe que son perennes, que vienen desde siempre, que no han sido inventados en un momento. Y luego, pues, entran temas que también van a estar en el Evangelio, porque al final, pues, vamos a encontrar, sobre todo en Mateo, un tema escatológico del juicio divino al final, ¿verdad? La separación de ovejas y cabras, siempre con ciertas metáforas, pero va a haber al final un juicio. Y porque todo lo que hemos recibido se nos ha dado como don, como préstamo, pero para usarlo bien. Entonces, al final se nos va a pedir cuentas, pero al final, ¿verdad? Entonces, también se dirigía a otros judíos que aceptaban sin mayor problema el proceso de estas culturas y de estas religiones, es decir, se adaptaban a ese mundo helenístico, ¿verdad? Como aquel dicho que a donde fueres, haz lo que vieres. Ah, bueno, aquí esto sí se puede hacer, pues entonces se hace, ¿verdad? Entonces, el autor pues va dirigiéndose a estas personas. Y a estos intentaba mostrarles la grandeza de la propia fe y de la tradición. Pero obviamente que para poder transmitir eso es importante saber cuál es esa realidad, ese valor que tiene esa relación que tenemos con Dios. Bueno, fíjense que ya tengo las 8:18, con lo que significa que ya me pasé 3 minutos de la otra clase. Así es que nos quedamos en los destinatarios. Este es el último libro, así es que esto es el último trabajo que tenemos. Vamos a continuar con el libro de la sabiduría, las próximas sesiones. No hay más trabajos, no hay otro libro. Continuamos con eso y yo sigo recibiendo lo que ustedes me van enviando para que tengan una nota. Así es que les agradezco mucho y que pasen feliz noche. Gracias, buenas noches, Feliz licenciada. noche. Gracias, buenas